En este video vamos a charlar acerca de lo que son las emociones negativas desde el punto de vista del trabajo de escuela, del conocimiento denominado cuarto camino. En general, cuando una persona se acerca a la escuela, ya sea una charla, un seminario o un curso, ya en la primera clase se dan las pautas del trabajo sobre las emociones negativas. Antes de entrar de lleno en qué es una emoción negativa, ¿sí?, vamos a apelar primero a nuestra conciencia cotidiana, nuestro estado de vigilia, de lo que consideramos una emoción negativa, ¿sí? O sea, puntos sencillos. O sea, una emoción negativa nos hace sentir bien, evidentemente no. Una emoción negativa nos ayuda a pensar en una línea correcta, evidentemente no. Desde una emoción negativa uno puede tener pensamientos constructivos, evidentemente no. Bien, salvando esas pequeñas diferencias dentro de la charla de la vida cotidiana, vamos a tratar de verlo desde lo que es el trabajo de cuarto camino, ¿sí? O sea, como les venía diciendo, desde el primer momento en que uno tiene contacto con la escuela o con la enseñanza de cuarto camino, lo primero que se nos dice es, antes de que entendamos bien cómo es el proceso, más allá de lo que conocemos nuestro estado ordinario de conciencia, nuestro estado de vigilia, tenemos que tratar de resistirles, inclusive en las situaciones que más las justifiquen. Sigo hablando desde el punto de vista del lenguaje de la vida cotidiana, ¿sí?, del estado de vigilia. O sea, en el trabajo fundamentalmente nos dicen que hasta donde nosotros conocemos el efecto de las emociones negativas, o lo que nos resulta familiar cuando aparecen o se manifiestan las emociones negativas, tenemos que tratar de controlarlo, ¿sí? Inclusive si no podemos parar el estado interno de la emoción negativa, que hagamos un esfuerzo y un super esfuerzo en no manifestarla, ¿sí? Ya sea con gestos, con palabras, tonos de voz, portazos, golpes, etcétera, ¿sí? Tenemos que tratar de resistirle, por lo menos en la primera etapa, a su manifestación. A medida que va pasando el tiempo y uno va teniendo más control sobre la manifestación de las emociones negativas, siempre referido a la valoración que uno tiene de lo aprendido en lo cotidiano, ¿sí?, vamos a dar un salto más allá del tema de emociones negativas. ¿Cómo es este salto más allá? Bueno, este salto más allá implica primero adquirir una información, un conocimiento que defina o que expanda, si les gusta más, el concepto de las emociones negativas. Bien, nosotros en la vida mecánica muchas veces las emociones negativas las consideramos que son buenas sentirlas. O sea, qué sé yo, interjecciones como ¿cómo querés que me ponga? Mirá lo que me hizo. Vos me llevaste a esta situación, es por tu culpa. O sea, de alguna manera es como que la emoción negativa está justificada y está en cierta forma, si uno no la tiene, está como fuera del rebaño. Por ejemplo, yo en tu lugar tendría que estar sufriendo. ¿Cómo es que continúas con tu vida como si nada hubiese pasado? O sea, te tendrías que tomar unos días por lo que pasaste. O sea, ese tipo de alimentación o retroalimentación de emociones negativas que provienen del entorno, ¿sí?, son las que nos mantienen con una definición anímica de emoción negativa un poco apretada, cerrada, escasa, ¿sí? Yo más o menos ahora les voy a explicar desde el punto de vista del cuarto camino qué son las emociones negativas en el trabajo interior, ¿sí? Bien, el trabajo parte de la idea que nosotros, nuestras funciones, nuestros centros, están divididos en dos partes. Por ejemplo, el centro intelectual tiene una parte positiva y una parte negativa, ¿sí? Voy a hacer la salvedad entre paréntesis que positivo no significa necesariamente bueno y que negativo no significa necesariamente malo, sino que es una polaridad intrínseca de autorregulación. Tal vez sea más sencillo hablar desde el punto de vista orgánico, ¿sí? En el cuerpo tenemos, por ejemplo, el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Tenemos las hormonas que activan y las hormonas que frenan, ¿sí? Ese juego entre lo positivo y lo negativo ya de por sí tiene un origen orgánico, ¿sí? Nuestro intelecto, nuestra función intelectual, también tiene una parte positiva y negativa, ¿sí?
la parte positiva y negativa hace que uno piense las cosas de una manera o las piense de una manera opuesta, en cuanto a significado o concepto, ¿sí? Hasta ahí todo bien, o sea, en el cuerpo es prácticamente necesario, ¿sí?, que tengamos este tipo de ambivalencia, porque imagínense que un maratonista entra a correr, y le termina gustando y sigue corriendo hasta que colapsa su máquina biológica, o sea, necesita tener mecanismos de freno como cansancio, sensación de falta de aire, calambres, etc. Lo mismo sucede si uno hiciera actividad todo el día y de repente no pudiéramos dormir, o sea, sabemos cómo termina colapsando el cuerpo. O sea que la parte positiva y negativa se autorregulan unas a otras, ¿sí? Y mantienen un equilibrio relativamente dinámico en el organismo. Bien, en cuanto al intelecto sucede lo mismo. Imagínense cuántas ideas o pensamientos tenemos desde un punto de vista, y cuando crecemos en edad o adquirimos más experiencia, tal vez nos vayamos al otro extremo o al otro polo del concepto intelectual. O sea que también este ir y venir de un lado al otro se autorregula. ¿Estamos de acuerdo? Bien, no quiere decir de que la autorregulación sea exitosa, 100%. Muchas veces cuando uno está en un polo y se va al otro, se queda del otro lado y no vuelve, no hay una autorregulación. Pero bueno, en el ejemplo que estoy dando, digamos ideal, quiero que traten de entender que la parte positiva y la negativa entre sí, funcionando bien, se autorregularían y generarían un equilibrio dinámico, ¿sí? Bien, con el centro emocional pasa algo muy curioso. O sea, ¿qué significa muy curioso? Significa que el centro emocional no tiene una parte negativa. El centro emocional solamente es positivo. O sea, la parte negativa no viene de fábrica, no viene como prehecha. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, nacemos con un centro emocional sin parte negativa. Bueno, la génesis del proceso negativo o de la parte negativa del centro emocional se debe a esta situación. Nuestro cuerpo tiene una parte positiva y una parte negativa, ¿sí? Y eso genera una especie de autorregulación. El intelecto tiene una parte positiva y una negativa y eso también genera una especie de autorregulación. El centro emocional, como no tiene esa tendencia natural, empieza a imitar una parte negativa, ¿sí? Empieza a formar una parte negativa de autorregulación, pero es una autorregulación inútil. Ahora vamos a ver por qué es inútil. En general, nuestro centro emocional viene casi vacío, por decirlo de alguna manera. ¿Qué significa casi vacío? Que viene a adquirir experiencia, obviamente, de tipo afectiva. Las primeras experiencias afectivas las vamos recibiendo, ¿sí?, desde lo que nos causa agrado, o digamos placer, o displacer o dolor desde el cuerpo físico. A medida que se van sutilizando este tipo de situaciones y vamos entrando en lo psicológico, en lo anímico, la parte negativa empieza a construirse en el centro emocional. Por ejemplo, los niños buenos se comen toda su comida, no apoyes los codos en la mesa porque la gente qué dirá, y una cantidad de sartas de mentiras emocionales, significados emocionales que se van, afianzando o afirmándose a través de gestos motrices instintivos. Por ejemplo, te ves horrible con ese pantalón, ¿cómo se te ocurrió ponerte un pantalón así? ¡Qué mal gusto! O sea, ya el comportamiento originario de dolor o placer se empieza a transformar en sufrimiento, que ya es un estado anímico, ya no es físico. No sé, a nosotros nos duele la muela, pero no sufrimos la muela, ¿sí? Sufrimos el ir al dentista, el concepto de ir al dentista, pero no la muela duele, ¿sí? o el problema que tengamos. Bien, entonces ese sufrimiento que vamos adquiriendo en un mundo que yo calculo que ustedes ya se habrán dado cuenta si no estarían viendo este video,
donde parece que se regaran todas las plantas con emociones negativas. ¿Qué significa esto? Que somos sensibles a las emociones negativas de una manera muy particular, ¿sí? Verán que los animales no son tan sensibles como nosotros a las emociones negativas, ¿sí? Somos sensibles a las emociones negativas por una cuestión de formar parte de, ¿sí? El concepto del arquetipo del clano, formar parte de un entorno, nos hace ir adquiriendo emociones negativas que se utilizan para unir personas, ¿eh? O sea, muchas personas se unen a través de sufrimientos, a través de dolencias, a través de, bueno, una cantidad de cosas de tipo negativa, ¿sí? Entonces, al ver que las emociones negativas también dan cierto éxito o nos llevan a ciertas actitudes, las vamos aceptando sin hacer un tamiz o sin verlas o dudar de ellas, ¿sí? Van siendo aceptadas naturalmente, como si fueran naturales, a un punto donde llegamos a una edad adulta y tenemos una cantidad de emociones negativas de las cuales estamos absolutamente orgullosos y además las mostramos como si fueran un trofeo o un premio. Por ejemplo, cuando alguien naturalmente expresa una emoción negativa como síntoma de sinceridad, qué sé yo, por ejemplo, la primera vez que te vi me caíste pésimo, ¿sí? Ahora después de conocerte veo que eres una persona chévere, que eres agradable, que eres wow, que eres impresionante, pero originariamente la verdad que no te aguantaba ni te podía tragar. O sea, hubo un cambio en la situación. Si no te hubiese conocido, seguiría siendo tal. Entonces, esa sinceridad, esa forma de expresar la emoción negativa, parecería que le diera más valor, o una cuota de más valor, ¿sí?, a la supuesta emoción positiva que se fue construyendo en el tiempo con esta persona. En realidad, no le da más valor, sino que es un síntoma, como se dice en Cuarto Camino, ya Ospen que hablaba del tema, que es un síntoma de debilidad interior y de mal carácter estar intentando generar vínculos con otras personas constructivos, basándose en emociones de tipo negativas. Bien, entonces, volviendo un poco a la idea técnica, el centro emocional no tiene emociones negativas de fábrica, ¿sí? Digamos, se va construyendo por una aceptación de nuestro estado de vigilia, nuestro estado de sueño, vamos aceptando algunas emociones negativas que fomentan vínculos o fomentan relaciones o fomentan obtener cosas a través de ese tipo de situación, ¿sí? Por ejemplo, el echar culpas, el pedir perdón, que el otro nos perdone, o sea, todo ese tipo de juego de sufrimiento inútil, por decirlo de alguna manera, hasta que ustedes, bueno, se den cuenta de por sabor interior de lo inútil realmente las emociones negativas, no de la teoría, de yo sé que las emociones negativas son malas, sino de la experiencia objetiva. Es como cuando alguien dice, sí, yo sé que no sé, el cigarrillo me hace mal. Sí, sé. Bueno, yo también sé que las emociones negativas me hacen mal, pero estamos hablando de un salto más allá, de un salto de toma de conciencia. O sea, ¿qué significa un salto de toma de conciencia? Que yo, con el conocimiento que tengo, obro en consecuencia, ¿sí? O sea, si realmente soy consciente de lo que produce las emociones negativas en mi vida, ya sea desarreglos gástricos, acidez, diarrea, dolores de cabeza, incoherencias para pensar, problemas de concentración, etc. Entonces tengo que aplicar lo que se llama los dos dedos de frente y decir, bien, ¿cómo hago para liberarme de las emociones negativas? Eso es lo que pensaríamos todos en la biomecánica, o sea, ¿cómo hago para liberarme? Pues bien, en el trabajo no pensamos liberarnos de las emociones negativas. No existe el concepto de liberación en ese sentido, ¿sí? En Cuarto Camino hablamos de toma de conciencia. ¿Qué significa esto? Que si yo tomo conciencia del proceder de las emociones negativas, de cómo operan
en nosotros, ¿sí? Si tomo conciencia, las tengo que trascender. Bien, ustedes me podrán decir, bueno, ¿qué quiere decir este hombre con trascender? Bueno, no es que yo lo quiera decir, el trabajo nos enseña que trascender significa que cuando yo tome conciencia de algo, ese algo no va a decidir más por mí, no va a tener derecho a decidir por mí, no va a ser reactivo y a reaccionar por mí. Yo no necesito que una emoción negativa decida por mí. Fíjense que es muy distinto a decir sacarme la emoción negativa. Estamos hablando de un tema de trascendencia, o sea que la emoción negativa no decida la vida que nosotros queremos. Bien, pero para todo esto tenemos que saber qué es la vida que queremos. Pero bueno, eso para más adelante. Por ahora, pensemos en esto. Las emociones negativas de este trabajo no tienen razón de existencia. Es más, el trabajo habla que una vez que el centro emocional se aclara, podemos tener conexión con los centros superiores o con funciones superiores dentro de la vida anímica. Tal cual como estamos al momento actual, nuestras emociones negativas deciden por nosotros. Por ejemplo, me levanto un día a la mañana, ¿sí? Bien descansado, normal, me ducho, no digo que tengo una alegría, pero estoy en un estado de equilibrio dinámico. Abro las ventanas y miro y el día está nublado. Está nublado el día. Tengo el día nublado. Se me nubló el día. Yo estoy nublado. ¿Entiende? O sea, lo que quiero decir, o sea, las nubes no son las culpables que yo me sienta mal. O sea, si yo me siento mal es justamente por falta de conciencia. No porque no sepa lo que es sentirse mal, sino porque falta conciencia. Entonces, si el día me pone mal, ¿quién me está gobernando? ¿El día me está gobernando? ¿Quién es el día? El día es mi percepción, es lo que yo proyecto de mi estado anímico a esa situación, porque a mí me enseñaron que nublado es triste y soleado es hermoso. El invierno es triste, el verano es hermoso. Pero bueno, más allá de que obviamente hay tonos de grises, ¿no? Pero no se deriven, sino la situación es esta. Esa emoción negativa está decidiendo por mí el estado de ánimo, ¿sí?, que yo tengo que escoger para mí. Una persona de cuarto camino abre la ventana, mira, está nublado, sentirá su cuerpo, la sensación de la presión atmosférica, mirará, no sé, en internet, en algún lado, y dirá, llevar un paraguas por si llueve. Pero no es vapuleado o llevado de un lado al otro por el tema del día. ¿Se entiende? O sea, la emoción la tiene tal vez porque le enseñó papá, mamá, etcétera, cuando le decían, no puedes ir a jugar porque está nublado, si llueve te vas a mojar. No podés preparar un picnic porque mirá que está nublado, puede llover. Entonces, todas esas cosas negativas que se fueron acumulando con los años llegan obviamente a nuestro estado de adultez dinámica. Así que bueno, cuando uno se encuentra en esa situación y se observa a sí mismo y dice solamente, el día solamente está nublado. Solamente está nublado, no me nublé yo. Ese auto acaba de salpicar o tirarme agua del borde en mi pantalón nuevo. Solamente tiró agua en mi pantalón nuevo, no me ensució a mí. No es a mí. ¿Se entiende? El hecho de que uno ponga el sentimiento de yo en la emoción negativa o un yo de turno, ¿sí?, o el falso yo, una emoción negativa, automáticamente hace que nuestro centro emocional se retroalimente de esa situación negativa y se vaya enquistando cada vez más la emoción negativa. ¿Sí? Bien, entonces, haciendo un pequeño redondeo, ¿hay que liberarse de las emociones negativas? No hay que luchar.
no hay que compartir, no hay que ganarles. No es un tema de destrucción de las emociones negativas. No. Estamos hablando de tomar conciencia, de informarnos de lo que produce las emociones negativas en un nivel cultural un poco más arriba que lo que hemos aprendido en el cotidiano vivir, sino con una enseñanza que provenga de personas despiertas que han pasado por ese proceso y que de alguna manera nos pueden dar el conocimiento y la contención para que nosotros podamos realizarnos y trascendernos en esa situación. Bien, todo esto obviamente implica un cierto nivel de responsabilidad a asumir. O sea, yo no puedo estar escribiendo con la mano y borrando con el codo. O sea, si sé que una emoción negativa me gobierna, lo que tengo que intentar de hacer en la primera etapa es no manifestar, que nadie se entere, inclusive uno mismo, de que estamos con una emoción negativa. O sea, porque si no hay retroalimentación, los demás no tienen que ser nuestros tarros de basura de emociones negativas. ¿Por qué se tienen que comer nuestras manifestaciones negativas como si fuera una especie de acto de sinceridad de lo que uno tiene dentro? Si te sentís mal, decímelo. No estamos hablando de esa situación, sino que estamos hablando de hacer un ejercicio para frenar las emociones negativas y darnos un tiempo, un espacio, un delay para ver el efecto que producen en nosotros. O sea, para verlo. Esa forma de adquirir conocimiento de adentro de uno, ¿sí? De ver de adentro de uno, de darle un poquito a la espalda al mundo y mirar hacia adentro, esa forma de adquirir es enriquecerse culturalmente de lo que hay dentro por observación y recuerdo de sí. No de lo que dice fulanito, menganito, Carlito, Jorgito, sino porque yo me estoy viendo objetivamente y estoy, digamos, haciendo un proceso científico de adquisición de muestras de lo que realmente siento, de mi verdadero estado anímico. No sé qué siento, sé que si voy a ver a tal persona que en su momento fue mi amigo me voy a sentir mal. No hablo de ese sé teórico, sino estando en la situación, viendo y observando todo lo que se produce y juntando esa información, obviamente con un conocimiento sobre las emociones negativas y hacia dónde observar, obviamente, porque si no, las personas ya hubiesen despertado, todos tendríamos emociones verdaderas, positivas, ya que el centro emocional no tiene ni viene de fábrica con la parte negativa, solamente tendríamos emociones positivas o emociones conscientes, como decimos en el trabajo, ¿sí? Las emociones conscientes, las emociones verdaderas, no tienen opuesto, no se transforman en su opuesto, ¿sí? ¿Me siguen? O sea, no se transforma en otra cosa. Si yo digo que amo a alguien y después odio a ese alguien, evidentemente ese amor no es un amor consciente. ¿Se entiende? Es un amor de estado de vigilia, es un amor de estado mecánico. ¿Por qué? Porque el amor consciente nunca se transforma en su opuesto. Sí, ya sé, al principio resulta un poco difícil, o tal vez romántico, pero bueno, técnicamente es de esa manera. Entonces, en lo práctico, hay que resistir a las emociones negativas mínimamente en su manifestación. Interiormente, todo lo que podamos. ¿Qué significa esto? Si viene la emoción negativa como un tren a atropellarnos, corrámonos, no tratemos de pararlo con una mano. Corrámonos y que pase, no la escuchemos, dejemos que pase. No le demos voz, no le demos oídos, no le demos sensibilidad para que pueda alimentarse y atravesarnos. Dejemos que las emociones negativas, ¿sí?, pierdan fuerza. ¿Cómo es que pierden fuerza? Si le cortamos las piernas no puede correr, si le cortamos los brazos no puede moverse, ¿sí? O sea, le vamos restando
posibilidad de manifestación. Al no haber manifestación de las emociones negativas, la retroalimentación disminuye y la emoción negativa, por decirlo de una manera así teórica, se empieza a quedar sin alimento. Y con el tiempo se va quedando sin alimento, sin alimento, sin alimento, sin alimento, hasta que queda a un nivel casi de raquitismo. ¿Sí? Como cualquier entidad viviente. Se queda sin comida y empieza a sucumbir y entra en un estado de letargo, en una forma de espora, por decirlo de alguna manera, esperando a que le llegue una ocasión y volver a explotar. ¿Sí? Creo que ya ustedes habrán tenido ciertas emociones negativas que desaparecieron durante años y ante una situación X vuelven a surgir como aquella vez. O sea, uno se sorprende de ver cómo puede ser que uno durante años haya vivido sin eso y de repente explota de golpe. Bien, lo que estamos intentando nosotros es lo siguiente: observar las emociones negativas, parar su manifestación e ir adquiriendo conocimiento por observación interior, ¿sí? Por un conocimiento organizado de escuela. En lo que es Cuarto Camino hay montones de comentarios acerca de las emociones negativas, cómo trascenderlas. En las clases se charla, porque esto de desprogramar la máquina para que entienda que las emociones negativas no son necesarias, necesita tiempo y contención. Pero bien, a modo de charla y compartir con ustedes, ese es el aspecto fundamental. El ser humano no viene de fábrica con emociones negativas, las aprende. ¿Qué es lo maravilloso de esto? ¿O qué es lo increíble de esto? Que si llegamos a perder las emociones negativas, dejamos de usarlas, dejamos de darle interés, dejamos de alimentar, o sea, desaparecen de nuestra vida, ¿estamos perdiendo algo real? ¿O estamos perdiendo algo que nunca debió existir? Porque no vino de fábrica preparado así. Muchas personas dicen, bueno, pero si no me pongo así, ¿cómo me voy a poner? O sea, como que hay hasta una necesidad de sentirse mal en algunos casos. Pero bueno, para lo que estamos en esto y tratando de evolucionar, siempre hay otra forma de sentirse, que es la que uno elige. La que uno elige, la que uno propone desde la conciencia. Les voy a dar un ejemplo chiquito, funcional para que ustedes les quede la idea cerrada, ¿sí? Si por ejemplo yo amo a alguien, ¿sí? ¿Vieron esa famosa frase? Si ámalo, déjalo libre. Bueno, algo de verdad tiene, ¿sí? Algo de verdad tiene. ¿Por qué? Porque las emociones negativas limitan, coartan, obligan a conductas. Si yo amo a alguien, vos no podés estar mirando a otra persona porque me tenés que mirar a mí. Si yo amo a alguien, no le puedes dedicar tanto tiempo a otra cosa, me tenés que dedicar tiempo a mí. O sea, condiciona conductas. O sea, reclama situaciones. Si uno realmente ama, no reclama absolutamente nada. ¿Se entiende? Lo deja libre. Bien, en otra situación vamos a charlar más sobre las emociones negativas para ver cómo hacemos para trascenderlas. Vamos a analizar un par de emociones en otro video que van a complementar a esta parte, ¿sí? Como siempre les voy a recomendar que lean Texto del Cuarto Camino, busquen el libro de Maurice Nicoll, ¿sí? Comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Burroughs y Ouspensky, si lo tienen, y lean algo sobre las emociones negativas. Pero bueno, lo mejor es conseguir un lugar, una escuela, y hacer el trabajo honesto y no tan autodidacta. Bueno, hasta la próxima y espero que se hayan entretenido un poco con estas ideas.